Ahora sí estamos grabando, estimados amigos. Esta vez espero no haberme equivocado y vayan y puedan ver la figura espléndida de mi compañera y amiga Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, con mucho calor, grabando este día miércoles, pero bien al fin y al cabo. Qué bueno. Si te parece, podemos partir haciendo un breve comentario de una cuestión muy menor, la verdad. Las típicas, no sé si típicas, ya recurrentes más bien, disputas entre candidatos, el señor Siegel, la señora Matei, se echan en cada cosa. Matei creo que partió comentando que Siegel, es un hombre, es el candidato a los empresarios. Yo no sé en qué sentido eso es una acusación o es un pecado ser el candidato a los empresarios, si es que lo es. O sea, yo entre un candidato a los empresarios y un candidato de cualquier otra cosa, prefiero un candidato a los empresarios que por lo menos producen, son los que producen cosas. No votaría por el candidato a los, no sé, mejor no digo nada. Y entonces el señor Siegel respondió, creo, un montón de cosas, ¿no? Tú las tenés más claras, Nicole. No, él le respondió, por supuesto, porque en el contexto de la entrevista que dio Evelyn Matei con su precandidatura, en realidad hablando un poco del panorama electoral, porque recordemos que ella sí va a la reelección en su municipio. Entonces, hasta que no renuncie, todavía no sería una precandidata presidencial, sino que más bien es una candidata a el municipio de Providencia. Pero bueno, en ese contexto, ella da una entrevista bastante larga y de inmediato se lanza contra Sebastián Sichel, que es el candidato que está proponiendo una facción de Renovación Nacional y otros centros de estudio y otros dirigentes quizás. Y le responde Sichel inmediatamente diciendo que ella hace prácticas de los 90, de esa política de ir aniquilando al adversario, muy propio de esa época, y deja traslucir el tema de la diferencia generacional, diciendo que seguramente esto se debe a la distancia generacional que hay entre ellos dos. Y además porque no tiene ningún fundamento tampoco lo que está diciendo Evelyn Matei con respecto a que lo apoyan los empresarios, también lo apoya Libertad y Desarrollo y también lo apoyan un montón de otros círculos pequeños. Y para el caso de Evelyn Matei, que lo apoye la UDI, también me imagino que lo apoyan algunos empresarios. Entonces, no tenía mucho asidero, pero él le responde puntualmente dirigiéndose contra el tema generacional. Te doy el paso para que lo comentes. No me des el pase, parece que estuviéramos transmitiendo un partido de fútbol. Te doy el pase, atención vestuarios, que hay acción, se mueve algo por ahí. Bueno, esos comentarios que parecen anodinos y son anodinos dicen varias cosas, ¿no? Un montón de cosas. En primer lugar, esta insinuación de que un tema generacional me parece un poco una rotería y fuera de lugar, como diciendo la señora Matei es vieja y yo soy joven. En primer lugar, no es así. Segundo, la edad no es equivalente, la juventud no es equivalente al mejor juicio, ni mucho menos. Como decía un autor que yo venero, los jóvenes solo ofrecen como novedad su inexperiencia. Los viejos, entre los cuales me incluyo, tenemos por lo menos un poquito más de experiencia, así que no hay ninguna virtud ser joven, ni hay ningún defecto ser más viejo. Eso de lo generacional, como que automáticamente eso implica que tú no estás en condiciones de hacer cosas, es falso y es mala leche, me parece a mí. Respecto a lo de los empresarios, también esa idea, ahí se equivoca la Matei, creo yo, también lanzando un puyazo más o menos disfrazado, como si recibir el apoyo de los empresarios es como recibir el apoyo de los vampiros. O sea, está asumiendo la mentalidad de la izquierda que ve en los empresarios una tropa de explotadores y todas esas estupideces. Yo me encantaría que un candidato lo apoyen los empresarios, entre otras cosas, entre otros, porque significa que el país, digamos, va a seguir funcionando. Pues mire qué sencillo. Punto número 2. Punto número 3. Esta es una pelea bastante inútil porque creo que ninguno de los dos es un buen candidato a la presidencia. A uno porque lo apoyan los empresarios. No, y a la otra, no porque sean viejos o jóvenes, sino porque no están en la onda que parece que es la única que hace tilín en las orejas del pueblo, que en su gran sabiduría prefiere que les arrullen en los oídos frases de amor, digamos, así como esas niñas tontas que las embarco a cualquier don Juan, que les dice cosas lindas, amorosas, que la unidad, que los desposeídos, que la cacha la espada. Y para ese trabajo, yo no veo a la Matei, que es una mujer que no tiene paciencia para esas cuestiones,
No sé Siegel, pero lo conoce poca gente, salvo los empresarios. Así que yo sigo creyendo, fíjate que el candidato de la centro derecha, como se llaman ahora, cada vez más al centro y menos a la derecha, es por el momento Joaquín Lavín, por todas sus virtudes y por todos sus defectos también. Parece que déjame agregar dale. algunas cosas con respecto a esa mini pelea y decirle algunas cosas a nuestros auditores. Yo creo que estos son los típicos momentos en que nosotros los contribuyentes, los ciudadanos, tenemos que tomar palco y mirar, porque en este periodo donde vienen 6 elecciones es donde se desnuda la naturaleza de la pelea por el poder. Y acá va a entrar de todo. Y eso es lo que vimos con la inscripción de las listas del día lunes 11 de enero, que ya vamos a conversar. Y es lo que vamos a ver durante todo este año. Si usted quiere conocer la política real, o por lo menos acercarse un poco más, estos son los periodos donde uno tiene que tomar distancia y leer y entretenerse, si uno se puede entretener, ver cómo se sacan la madre entre todos para poder tener un pedacito de poder. Y ese pedacito de poder es lo que uno le entrega con el voto. Eso por un lado. Y dos, entender que también la candidatura de Sebastián Sichel surge de un grupo de Renovación Nacional que le quiere ser el contrapeso a Mario Desbordes. De ahí surge la candidatura de Sebastián Sichel, que lo han ido levantando a esta persona independiente que no es tan independiente, sino que estuvo en Ciudadanos, colaboró con el gobierno y trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet. Es una persona más bien que uno podría posicionar como demócrata cristiano, el antiguo demócrata cristiano, no el Jasna Proboste de hoy, por hacer un extremo, digamos. Tú te refieres a la doctora Jasna Proboste, ¿no? Claro, y no a la democracia cristiana de hoy, sino la que uno solía conocer, no a la Jimena Rincón, sino que se posiciona como en ese lugar político. Bueno, y esta candidatura la levantan para hacerle peso a ese Mario Desbordes que renuncia al gobierno, que obliga también la renuncia o la salida de Sebastián Sichel de Banco Estado, y hacerle peso a esta derecha social que quiere levantar Mario Desbordes. De ahí es que vienen las otras instancias como quizá Libertad de Desarrollo, no me queda tan claro, pero por ahí sí lo han ido apoyando, y otros grupos que sí quieren otorgarle una plataforma. Ahora, por supuesto que entre una primaria, entre Evelyn Matei y Joaquín Lavín, Sichel corre con desventaja, es menos conocido, es mucho más joven, pero es una persona que sí tiene bastante futuro político, se maneja bien, habla muy bien y tiene buena llegada. Claro, el futuro político es una dimensión del tiempo que está más o menos a unos 4 o 5 mil años de distancia, ¿no? La política funciona en el presente. Es casi eso de decir que alguien tiene futuro político es como un premio consuelo. Mira, te fue mal en esta elección, te fue mal en la anterior y probablemente te va a ir pésimo en la de mañana, pero tienes un gran futuro político. Pero no, yo creo que esto es bastante... Es verdad, pero él siempre ha estado bien evaluado, digamos. Sí, no, por supuesto. Sí, no me cabe y esta pelea... Esta mini pelea que tiene que ver con los precandidatos o quienes quieren posicionarse como precandidatos, pongámoslo en el contexto de las inscripciones del día lunes, donde se inscribieron los candidatos a la constituyente, donde se inscribieron los candidatos alcaldes, concejales, etcétera, y donde hubo peleas en todas partes. Y la última que estamos evidenciando tiene que ver con tú hablaste un poquito de eso en el programa de ayer, con la candidatura de Tere Marinovich, ya que ahora la Comisión Política de Renovación Nacional no solamente está pidiendo la renuncia de parte de la directiva de Renovación Nacional que negoció esto, sino que está pidiendo derechamente que bajen la candidatura de Tere Marinovich. Y lo que dice José Antonio Kast no deja de tener razón en el sentido de que, bueno, esta candidatura se aceptó. Entre paréntesis va por el distrito 10, entonces no es algo que se impuso, que entró por la ventana, que fue última hora, y aunque haya sido de última hora, igual fue parte de la negociación. A nadie le pusieron una pistola para que permitieran que ella fuera la candidata. Entonces hay que preguntarse varias cosas. Uno, el distrito 10 es muy apetecido por la centro derecha, y dos, ¿por qué causa tanta molestia la candidatura de Tere Marinovich y por qué también, y es un tema que a lo mejor lo podríamos conversar un poquito más, por qué también causa tanta molestia, tantos adjetivos, tanto rechazo que hayan hecho una alianza con el Partido Republicano? Por la misma razón.
A mí me parece que tiene que ver con la competencia de Terry Marinovich. Pero básicamente creo, lo dije ayer precisamente, que la candidatura de Marinovich, por malas razones, por supuesto, pero le plantaron ese afiche, esa, ¿cómo se llama? Esa cataplasma de la derecha dura y toda esa cosa, que el pinochetismo, que la cacha en la espada, y la derecha funda su única esperanza de no salir, digamos, a poto pelado de todo, en la Constitución, en las presidenciales, en ponerse una capa de cordero, aunque no necesita, porque ya es un cordero, y más o menos transmitir en la onda de Joaquín Lavín, la derecha social, como dices tú. Entonces, en ese tema, aunque en el fondo la Marinovich pudiera ser más social que ninguno, porque es más inteligente y es más concreta que muchos de esos fulanos, pero ya la ¿cómo decirlo? Ya la contaminaron con esto de que es de la derecha dura. Los periodistas ponen a alguien en un cliché y no salen más de ahí porque no le dan mucha vuelta a los rodamientos del mate. Entonces ellos piensan que es una mala carta que los va a joder a todos. Pero si hubiera sido, pongamos por caso un personaje como Joaquín Lavín, que hubiera presentado Hack a último minuto, no habría habido ni un problema. O habría habido problemas menores por un tema de competencia. Pero en el fondo aquí hay un tema de que la derecha siente que su único camino es el de irse confundiendo con la centroizquierda, acercándose más a ese sector y alejándose de la derecha lo más posible, dejando para su pensamiento de derecha la única cosa que les interesa en el mundo, que es la propiedad. Por la propiedad, todo. Sin la propiedad, nada. Eso es. Entonces, como que no está en sintonía la Marinovich. Por la misma razón que tampoco está en sintonía José Antonio Kast, si también le pusieron resistencia. Lo que pasa es que al final de cuentas José Antonio Kast viene con un partido a las espaldas que mal suma votos, ¿no? Y tan desesperado. José Antonio Kast obtuvo, acuérdate, casi un 8% en la primera vuelta y después apoyó a Piñera. Ahora, pero bajemos un poco todos los adjetivos. A mí me interesa porque me metí a revisar lo que plantea. Déjame poner adjetivos nomás. Bajemos un poco esos adjetivos entre todo lo que le han catalogado desde el lunes que inscribieron la lista: fascista, populista, ultraderecha. ¿Viste? Después de recibir además la funa y violencia que hubo afuera de la oficina del CERVEL. Y déjame hacerte el otro lado de la moneda. Mira los candidatos que van a través en la oposición y como independientes, que de independientes no tienen mucho, sino que son movimientos sociales que se llaman Unidad Independiente. Pero mira los candidatos que van, donde sí uno podría tener quizás descripciones, no adjetivos ni etiquetas, descripciones bastante más extremas. Uno va por la Unidad Independiente, el nieto de Salvador Allende, que trabajó 10 años en Venezuela, gran nombre, se llama de Allende, y regresó a Chile a trabajar, adivina dónde, regresó hace muy poquito, a trabajar adivina dónde, a la Municipalidad de Recoleta, obviamente, y donde él abiertamente dice que la democracia de Venezuela es la más vibrante y ejemplificadora de Latinoamérica. Otro candidato que también le podríamos poner quizás un análisis más extremo, Hugo Gutiérrez, Partido Comunista. Renunció a la Cámara de Diputados. Y adivinan por qué renunció. Porque no se puede reelegir por la famosa ley que prohíbe la reelección. Y calladito renuncia, no produce el revuelo que causó la renuncia de Felipe Arboe, la misma persona que puso caricaturas de niños disparándole al presidente Piñera en las redes sociales. La misma persona que le dijo a un oficial de la Armada que estaba controlando las cuarentenas que él era más poderoso que él y que no respetó finalmente la revisión del oficial. Tienes también a una persona que yo no conocía, para ser bien honesta, María Rivero, que pertenece al Movimiento Internacional de Trabajadores, que se reconocen por las ideas de Lenin y Trotsky. Entonces, y por último, déjame mencionarte a la última figura del Partido Comunista que también va a la constituyente, Bárbara Figueroa, de la CUT. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado tienes estos personajes del Partido Republicano? Y acá, por favor, aterricemos las cosas. No se trata de defender el Partido Republicano, porque cuando uno habla, tú sabes, de alguien es porque uno lo está defendiendo. No, analicemos las cosas. Entonces, ¿cómo por un lado tienes todas estas etiquetas del Partido Republicano
versus estas personas que llaman literalmente a la violencia, a la insurrección, a sacar al presidente Piñera, un presidente electo democráticamente, que llaman a un montón de cosas insurreccionales, a rodear la constituyente y todas aquellas cosas que ya hemos analizado, versus un partido que, si usted lee en sus lineamientos y en lo que creen, me pueden decir qué significa esto, si son fascistas o no. Creemos en el bien común, defender y reivindicar el concepto de patria. Defendemos la libertad de las personas y de los cuerpos intermedios, que por lo demás los cuerpos intermedios son tremendamente importantes también para el desarrollo de una democracia sana. Creemos en la justicia social, en la economía social de mercado, promoveremos la descentralización, creemos en un Estado moderno y transparente y en una institucionalidad de calidad, confiable y firme. Mira a los fascistas del Partido Republicano. Totalmente fascista. ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas? Oye, mira, si es que hoy en día, cuando se establece, y la otra vez expliqué cómo es la mecánica del doble estándar, cuando se establece un doble estándar ya no tiene sentido hacer argumentación en ninguna clase, lo estamos viendo en Estados Unidos. Unos tipos están 3 meses destruyendo 30 ciudades y son manifestantes pacíficos, y unos tipos, que más bien pareció un circo, en que murieron 5 personas, entran, probablemente incitados por grupos provocadores que incitaron a entrar al Capitolio, y esos son terroristas, son insurrectos. En Chile llegan personas como las que tú dices, predicando la revolución comunista de siempre, y está bien, porque están en el camino correcto, están en la vía evangélica, son como los cristianos en el siglo IV después de Cristo, lo he explicado tantas veces, y los otros, da lo mismo la razón que tengan, los certificados de buena conducta que muestren, son el enemigo de clase, son los perdedores, son los que representan un mundo que tiene que ser superado. Y cuando se viven esas situaciones, Nicole, no hay razón que venga a cuento. En la época de ese periodo, que yo lo he mencionado muchas veces, te puedo contar miles de anécdotas de monjes que eran unos patanes, vividores, tenían 10 minas en la celda y se robaban la plata, y sin embargo se convertían en santos, eran santos. Entonces, cuando uno ha visto esas cosas en la historia humana, de esta raza lamentable que somos nosotros, no se extraña de nada. Por eso yo no me extraño mucho estas cuestiones, me da más risa. Y si tú me preguntas qué va a pasar con el público, que es finalmente el que elige entre este nieto o quien sea, Salvador Allende, que predica el socialismo, no sé si como su abuelo con vino tinto y empanado, con alguna otra cosa, y una persona como la Marinovich, que es una mujer inteligente y culta, y que no tiene nada de todos esos atributos fascistas que le ponen. Yo creo que el pueblo chileno va a elegir al nieto de Salvador Allende. Yo creo que el pueblo chileno, entre ellos muchos jóvenes que los hipnotizaron, van a preferir a eso, y van a preferir al señor Gutiérrez, y van a preferir a ese tipo de personas. Espero equivocarme, pero la sensación que tengo es que esta ola es irresistible, y por consiguiente, no voy a contestar. Y por consiguiente, yo ya estoy haciendo las maletas, y en el momento voy a tocar un botón especial que tengo aquí en un lugar, y va a venir un plato volador y me mando a cambiar este planeta, porque esto no tiene vuelta. Cuando pasan estas cosas, cuando pasan estas cosas en un país como Estados Unidos, y tú ves lo que está pasando allá, que es francamente surrealista, tú te das cuenta que esta ola es demasiado potente. O sea, llegó la hora de los nietos de Allende, llegó la hora de los Gutiérrez, llegó la hora de los desconformados cerebrales, como decía Francisco Antonio Encina, llegó la hora de los revolucionarios al peo, llegó la hora de los picados, de los resentidos, de los envidiosos, llegó la hora de toda esa gente, llegó la hora nomás, pues. Entonces, yo creo que yo voy a diferir un poquito en ese sentido. Ojalá, dijera todo lo que quiera, y ojalá que usted tenga razón y yo esté equivocado. No, yo creo que hay una distancia todavía importante entre esta ola de lo políticamente correcto versus lo que aspira y quiere en general la ciudadanía. Me carga hablar de arrogarme la ciudadanía, pero un poco decir de lo que espera la gente: más moderación, cambios graduales, mejoras en ciertos aspectos de la sociedad, no quiere grandes revoluciones. Entonces, creo que todavía existe esa profunda distancia en esta arrogación política de creer que entienden a la ciudadanía y lo que de verdad quiere la ciudadanía. Por eso no creo que si tuviéramos, bueno, van por distintos distritos, pero
no creo que mayoritariamente la gente opte por una persona tan radical y totalitaria. Oye, hay que recordar que todo lo que venga del chavismo, comunismo y eso, son totalitarios. Entonces, creo que no hay que ser tan ingenuos también al hablar de estos candidatos. Y por lo demás, y acá también se produce esta diferencia que tú has planteado, cuando mira también el ruido que producen candidatos que hoy se presentan a la constituyente y que votaron por el rechazo, como por ejemplo Marcela Cubillo, que va de candidata, y salieron todos, bueno, uno dice todos, pero en realidad son grupos violentos o grupos muy vociferantes de redes sociales que critican que una persona que votó abiertamente por el rechazo vaya a la constituyente, cosas que no tienen nada que ver. Y por el otro lado, todos estos candidatos que yo te mencioné, que hay muchos más, Gutiérrez, Luis Mesina, Bárbara Figueroa, bueno, el nieto Salvador estaba, ni siquiera aprobaron el acuerdo del 15 de noviembre, estuvieron en contra, ni siquiera estuvieron a favor de iniciar un proceso constituyente. Entonces, me parece que estas cosas bastante ilógicas no creo que las absorba la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía se da cuenta. Puede que no absorba la ciudadanía eso, puede que si tú hablas en privado con cada uno de los ciudadanos de Chile, la gran mayoría dice que ni cree, ni quiere que personas como todos esos que tú mencionaste lleguen al poder de ninguna manera. Pero entre querer y creer, y votar y poder, hay una diferencia enorme. Esos grupos tienen una virtud, están organizados, tienen una visión común y por lo tanto actúan intensamente. Los demás están dispersos, los ciudadanos chilenos son una suma de individuos, los partidos de la derecha, ya ves, se dividen por cualquier cosa, no tienen ninguna visión específica que ofrecerle porque están muertos de susto y andan adoptando las visiones de la izquierda que las diluyen un poquito nada más. Entonces, claro, si esto se tratara simplemente de sumar o de contabilizar lo que realmente la gente quiere es una cosa, pero lo que interesa es lo que la gente va a votar. Y así como mucha gente votó por el apruebo, no porque estén convencidos de que con una nueva constitución este país va a prosperar y va a ser maravilloso, sino que por miedo a lo que iba a pasar si ganaba el rechazo. Tú debes conocer personalmente gente así, estoy seguro, yo conozco. Tú debes conocer porque te mueves más que yo. Entonces, sí, la mayoría del país no está con estos fulanos. Pero eso importa re poco. Cuando llegue el momento, la política no se hace con mayoría, se hace con minorías organizadas. Y aún el fenómeno del voto, que es donde la mayoría puede participar una vez, es la única instancia en que participa, ahí nos enfrentamos con todos estos mecanismos de estas minorías organizadas que van canalizando las cosas de una manera o de otra. A unos los acorralan, a otros les infunden miedo, a otros les hacen promesas. Y por eso que yo soy pesimista en esta materia. Por naturalmente, Nicole, quiero estar total y completamente equivocado y que mañana me hagan turuluru por mis errores, pero creo, yo no te estoy diciendo que va a ganar la presidencia de la República Daniel Jadue, cosas como esas. Te digo que esta ola es muy grande, muy potente, y así como ganaron de una forma o de otra la votación de la Constitución, probablemente van a tener una mayoría en la elección de convencionales, van a tener una mayoría de gente que viene de ese sector, mucho más preparados que la gente de derecha, mucho más preparados, mucho más decididos, mucho más implacables, porque están convencidos que lo que ellos están haciendo es algo de tal valor que no importan los medios, y si acaso te tienen que degollar, lo van a hacer. Y frente a eso, ¿quién se enfrenta? ¿Un desborde? No, está bien, pero si nos vamos por la línea de lo que ocurrió con los pactos electorales para la constituyente y para las municipales, uno podría concluir lo contrario. La izquierda va dividida, la izquierda va en 7 listas. No lograron ponerse de acuerdo. Ahora Democracia Cristiana y Partido Socialista siguen enfrentados por el tema de las municipales y van en listas separadas, incluso en las municipales. Entonces, si fuera por proyección electoral, y para ser justo, Chile Vamos logró una unidad que es bastante más efectiva para lograr los votos que ellos quieren. Porque importa que vayan en 1000 listas separadas, si los va a juntar la asamblea que va a construir la Constitución, pues ahí se van a unir en el pensamiento común que tienen, en las ideas comunes que tienen, por mucho que hayan estado separados por razones políticas, de ambiciones o lo que sea, o por discusiones imbéciles, en 20.000 listas. Al final
todos los ríos confluyen a la mar, como decía el viejo poema Calderón de la Barca. Todos los ríos confluyen a la mar, que es el morir. Aquí todos los listas confluyen a la asamblea, que es donde se unen básicamente las dos tendencias principales. Los que quieren demoler todo lo de la actual constitución y crear una constitución de izquierda, y los que no. Entonces esa multiplicidad de listas, no te hagas ilusiones con eso, no tiene mucho significado. Se van a unir en el momento los que hubo, cuando haya que discutir los puntos de la constitución. Ahí no va a haber diferencia entre la lista A, B o C de la izquierda. Van a tener la misma idea. Yo pienso distinto. Yo creo que se está viendo cierta diferencia en el pensamiento político de una izquierda, quizá una socialdemocracia, o como le quieren llamar, porque le llaman de distintas maneras, una centroizquierda, que durante 2 años no se vio, porque se vio para acá en el Congreso, por la izquierda extrema. Me parece que hay ciertos aires de distanciamiento en aquellos pensamientos. Sí. Entonces, yo sé que estoy exagerando. Por la alianza del Partido Comunista y el Frente Amplio, me parece que se produjeron 2 polos que miran el proceso de una manera distinta. Sí, yo estoy contigo en eso, pero razono así en forma en blanco y negro para aclarar más los puntos. Y aunque esas diferencias que tú dices existen y se manifiestan en la unidad constituyente por un lado, y esta Chile digno de los comunistas y la fachada que tienen de las juventudes comunistas del Frente Amplio, sí, hay diferencias. Pero, ¿cuál es el grado de esas diferencias? ¿Cómo pueden además superarlas con la retórica que los hace sentir que finalmente encontraron un punto de acuerdo? Yo no me hago muchas ilusiones, pero puede que tengas razón y que no impere finalmente el pensamiento de izquierda químicamente puro. Espero que no sea así, porque ahí sí que estamos hasta el yaco y no hay nada que hacer, y ya podemos asumir a dónde va a terminar, cómo va a terminar este país. En la ruina, como terminan todos los países en manos de esta gente. Ojalá que sea como tú dices, que esa vertiente media socialdemócrata, media concertacionista, a media y con mucho miedo y como dando excusas por ser concertacionista o ser socialdemócrata, vamos a ver si tienen fuerza suficiente para realmente distanciarse de la otra izquierda. Pero yo dudo, porque por lo que he visto, estudiado en todos los procesos revolucionarios, como en Francia, por ejemplo, que es típico, los moderados, que allá se llamaban girondinos, son siempre dominados, aplastados por los extremos, los jacobinos en esa época. Porque, por definición, los extremos están preparados para ir más lejos, están preparados para ser más implacables, y los moderados son más tibios, son más cagones, son más asustadizos, son más confusos, son más vacilantes, y finalmente impera el instinto de supervivencia. Pero ojalá, Virgen del Carmen, por favor, escúchame, que tenga razón la Nicole. No es que tenga razón, solamente proyectando un poco lo que ha ido pasando. Y esto después de las primarias, donde esta exconcertación, la democracia cristiana, después de 2 años de estar sometido a las palabras del Frente Amplio, se dieron cuenta que movilizaban más del triple de lo que moviliza el Frente Amplio. Y hoy el Frente Amplio, que era esa promesa de la renovación de la política, es finalmente el grupo chico del Partido Comunista. Mira, es tan increíble lo que ha pasado con el Frente Amplio. No sé si ha seguido un poco el tema de cómo buscan candidaturas o precandidaturas presidenciales. El Partido Comunista está posicionado con Jadwe, la derecha tiene varios candidatos, ya hablamos al principio de eso. La exconcertación, hoy Unidad Constituyente, prácticamente tiene algunos nombres. Hoy la señora Narváez nos avisó que está dispuesta a entregarse al país y hacer el servicio social de presentarse de candidata después que Michelle Bachelet levantó el dedo y la apuntó. Te aviso por si no sabías. Pero el que va más en retraso con respecto a sus precandidaturas es el Frente Amplio, y si tú haces un seguimiento, no tienen a nadie. Y es tanto en la manera en que, y creo que la manera en que buscan el candidato también refleja el nivel de fractura que tiene y el nivel de poca importancia que están teniendo. Están prácticamente yendo puerta a puerta a preguntarle a alguien si quiere ser candidato del Frente Amplio, y todo esto para que no se los coma la candidatura de Jadwe, que va a terminar haciéndolo. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque al final todas estas distintas variantes, tú sabes, van a confluir en 2 candidatos. Van a haber primarias, van a haber elecciones, va a pasar un poco lo que pasó entre Piñera y Guillé, pero más complicado todavía. Vamos a ver, está bien confuso. Yo creo que es una oleada que todavía tiene la iniciativa.
Ahí han aparecido efectivamente algunos remolinos, está DC que está un poquito más independiente, el Frente Amplio que se está desintegrando, pero precisamente que se está desintegrando se hace más peligroso porque van a terminar todos en el Partido Comunista, casi todo, o en alguna cosa por el estilo. Está confuso. Lo que sí está muy claro, y en eso estaremos 100% de acuerdo, Nicole, es que la derecha realmente es un cero a la izquierda en este momento. Porque no tiene relato, como dicen ahora los ciúticos, no tienen nada que ofrecer, no se atreven a decir de frente, miren, no creemos en tanta palabrería sobre la cuestión social, porque eso al final de cuentas depende de que un país crezca y se desarrolle y haya gente inteligente y capaz que crea empresas. Decir eso hoy en día no se atreve a decirlo nadie. Tienen que estar siempre mirando a la barra brava, los desposeídos, la cosa social. Entonces, la derecha no tiene nada. Lo único que tiene en este momento, y eso mismo habla libros completos, es a Joaquín Lavín. Y que lo tiene a él precisamente porque es la majamama misma, o sea, una melcocha ideológica. Pero parece ser que ese es el destino de la derecha en estos momentos. Uno ve la misma desintegración, entre paréntesis, en el Partido Republicano en Estados Unidos. Vamos a hablar, me imagino, de Estados Unidos después. Yo creo que sí. Mientras tanto voy a hablar de mi primer bloque comercial, si no te importa, Nicole. No me importa, dele nomás. Bueno, dele nomás. Ya, parto con el bufete de Salinas y Ojeda, que como ustedes saben, son abogados que se especializan en temas civiles, así que si usted se está divorciando, separando, recibiendo o está disputándose una herencia, el televisor geloso del año 63 del abuelo que murió, cualquier cosa, y llegaron tíos, abuelos, nietos, sobrinos, primos, segundo grado, disputárselo todo, bueno, ese es un caso en que hay que llegar finalmente a una corte, y hay muchos más. Los temas civiles son los más numerosos. Salinas y Ojeda, estimados amigos, es un bufete que se especializa en esas cosas, tiene un rating muy bueno, tiene una buena proporción de éxito y lo está esperando en salinasyojeda.cl. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó un amigo, porque suele ser una calamidad. salinasyojeda.cl. Y si de ajedrez se trata, póngase en manos de espacioajedrez.com. Este sitio de mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, que ofrece una caja con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual para niños que no sepan nada, 3 licencias para entrar al sitio, ofrece un reloj digital, también con 3 licencias. El reloj se lo he mostrado muchas veces, ambas cosas listas para regalar, empaquetados, perfecto. Y a la pasadita, cuando usted entra a comprar una de las dos cosas o las dos, échese una mirada al espacio para que vea todo lo que hay de entretenido y los cursos que está preparando Pablo. Yo voy a entrar a todos porque estoy cada vez jugando peor. Me estoy descayendo a pedazos ajedrecísticamente. No soy como la niña de la serie, todo lo contrario. Y no olviden, inviertan USA.cl. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, lo mejor que puede hacer es partir abriendo el sitio inviertanusa.cl. Sin moverse de Chile, usted va a ser llevado de la mano virtualmente a ese país donde las inversiones siempre dan frutos. Ellos tienen además no solo un conocimiento cómo hacerlo, sino que tienen ofertas inmobiliarias, tienen 3.500 franquicias. O sea, usted puede llegar sin ninguna idea y ellos lo van a canalizar a una buena inversión. Le consiguen cuenta corriente, le consiguen una viceresidencia, lo que usted quiera. Muchos más servicios. Invierta en USA.cl. Nicole. Sí, quiero hablar 2 temitas quizás más pequeños. Uno de mis temas favoritos ha sido este año el tema de las medidas sanitarias, las cuarentenas, tú sabes. Y me quiero referir puntualmente a estas medidas absurdas. Tú algo hablaste ayer también, pero la voy a complementar con otras cositas. Estas medidas absurdas que uno realmente no entiende desde dónde surgen y démosle una vuelta para poder entenderlo. Uno, decir que el gobierno retrocedió con la norma que prohibía a los músicos locales tocar música en los restaurantes o en los locales nocturnos. Ayer hubo varios gremios que reclamaron ante esta medida y hoy el gobierno dice, no, era una sugerencia. Tú ayer explicaste cuál era el argumento del gobierno y era porque uno hablaba más fuerte y escupía más, salpicaba más. Mira, perdónenme, yo no hablo así, pero es una estupidez. Ya, hoy sale diciendo que la medida se revierte, pero que no era una medida, que era una sugerencia. Y yo te quiero recordar algunas otras. Por ejemplo, ahora el gobierno, después de casi un año de medidas excepcionales,
permite que en fase 2 y en fase 1 la gente pueda salir a hacer deporte al aire libre, esto es trotar, caminar o andar en bicicleta, pero pone horario de 7:30 de la mañana a 8:30, es decir, la idea es que la gente se junte toda en una hora, cuando la idea es precisamente que la gente no esté junta. ¿Por qué el horario? Si el horario no tiene nada que ver con una medida sanitaria. Te recuerdo lo que pasó con el adulto mayor, que ojo que el tema del adulto mayor es un tema que a futuro se va a tener que analizar y bajar bien cómo el adulto mayor ha sido afectado en otras enfermedades. Yo una vez lo toqué en el programa con respecto a las cuarentenas. El adulto mayor, el que está en casas de hogar, el mayor, no el adulto mayor arriba de 60, ha sufrido una especie de exacerbación de ciertas enfermedades que ya tenía. Yo hablé con un geriatra y lo hablé en un programa una vez, de cómo se ha constatado que aumentan ciertos síntomas que ya tenían antes. Bueno, acuérdense cuando permitieron que el adulto mayor saliera a caminar y no encontraron nada mejor que decir, solo los lunes, jueves y sábado entre 10 y 12. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el virus? Bueno, entonces uno puede mirar estas medidas, les puedo nombrar otras, ¿eh? Uno puede mirar estas medidas y decir que son tontas, que la gente que toma la decisión no tiene idea, que al final es para demostrar que están haciendo algo cuando de verdad no hay mucho más que hacer con respecto a un virus que la gente y las personas nos han enfrentado. Pero yo quiero tomarlo desde otro punto de vista y sumarlo a esto. Y es algo que desde mi rechazo a las cuarentenas lo he venido planteando. Y a mí me parece que algo intrínseco en el poder, en el poder político, es el gusto por controlar a la población. Por eso en la medida que van tomando cancha, no se dan cuenta cuando van aumentando la injerencia y la necesidad de seguir controlando. Acuérdense lo que le costó a este gobierno anunciar las primeras medidas de cuarentena, con vergüenza lo anunciaban, diciendo que era necesario. Me acuerdo del ministro Mañalich diciendo que él no estaba a favor de las cuarentenas o de estas restricciones. Bueno, ahora ni siquiera se arrugan, disparan medidas para todos lados y ni siquiera piden disculpas como a veces lo han hecho mandatarios europeos, que al pedir restricciones a la ciudadanía piden disculpas porque saben que lo están pasando a llevar y saben que lo están restringiendo en un derecho que es de lo más esencial de las democracias y del ser humano. Entonces, yo siempre he venido manifestando esto porque creo, quizás hoy no va a ser el momento, se está pavimentando un terreno que a mí me parece que es muy poco beneficioso para las democracias y es un terreno peligroso para la libertad de las personas, porque uno sabe cómo comienza y no sabe cómo termina. Y es inherente al poder político controlar más y más a la población. Va en el ADN del poder. Tal cual. Ahora, este es un gobierno, ha inaugurado una nueva clase de gobiernos que no gobiernan, sino dan sugerencias nomás. Por ejemplo, en una de estas, el día de mañana van a sugerir, si usted quiere, paga impuestos. O sea, no si no queremos que pague impuestos, si no hemos dicho que pague impuestos, estábamos haciendo una sugerencia nomás. Ah, qué bueno, va a decir uno. Ojalá que los impuestos sean de sugerencia nomás. Yo entendí esto, que el control es central para la imagen del poder, porque muchas veces no controlan casi nada, pero es necesaria la imagen porque los legitima la existencia de un Estado del poder. Yo me acuerdo, en la época del gobierno militar, no sé, tú debes haber sido muy cabra chica, pero hubo un invierno en que llovió de una manera increíble, hubo unas inundaciones en el río Mapocho, quedó en la crema. Debe haber sido, ponte tú, el 81, por ahí, una cosa así. Tú andabas en monopatín en esa época. Sí. Con suerte. O no habías nacido. No, por ahí andabas. Y me acuerdo que no había nada que se controlara. La ciudad se estaba viniendo poco menos que abajo, se la estaba llevando el agua. Y el intendente de la época... una nota televisiva. Entonces el intendente apareció con el agua casi hasta aquí, en una poza diciendo mientras el agua subía, está todo bajo control. Yo me morí de la risa. Estoy exagerando, yo sé. Entonces estaba todo bajo control y el tipo estaba con las patas metidas hasta las rodillas en el agua, eso es cierto. Por supuesto, los periodistas que les encanta hacer de mártires se meten a adrede al agua para hacer la nota desde el agua hasta la cintura, ojalá o más arriba. Eso es un must de tu profesión. Entonces, lo hice, yo también lo hice. Mira, en las monarquías, por ejemplo, el control era mínimo porque no había medios técnicos para controlar a la población. De repente, algunas zonas de un reino, digamos, hasta hablaban otro idioma. Era una cosa. Entonces, para tratar de compensar eso, habían muchas
desfiles y cosas en que la reina y el rey se aparecían, y mucho cura, mucha misa, mucho tedero, mucho hueveo de esa clase, pero que no era nada, era una mera proyección de imagen. Y aquí es lo mismo. Todos los días tienen que inventar una cosa más tonta que la anterior para manifestar de que están a cargo. Estamos a cargo, estamos haciendo cosas. No digan que estamos de brazos cruzados, aunque eso sería lo mejor que podrían hacer. Casi. Fuera de los ventiladores y todas esas cuestiones que estuvieron bien. Lo demás está que como Cantinflas. Los viejos pueden salir, pero son los lunes, jueves y viernes, y caminando Pero con mira la pierna izquierda solamente. La pierna derecha los otros días, los martes, viernes y sábado. Los domingos con las dos. Los días de fiestas de guardar, los viejos pueden salir caminando a patas para arriba, o sea, con las manos. No falta mucho más. Lo que me parece peligroso es que eso va aumentando, porque después no se terminan ni dando cuenta cómo van determinando la vida de las personas y regulando a las personas. No se dan ni cuenta, porque es inherente a estar ahí en la moneda y empiezan a agarrar el vuelito del control social. Ninguna de las situaciones que te enumeré tiene que ver con lo sanitario, porque si tiene que ver con lo sanitario, lo ideal es que el flujo de gente que quiere ir a correr o andar en bicicleta se distribuya a lo largo del día, ¿no? Lo mismo ocurre con el toque de queda, que en algún minuto uno podría decir, bueno, evita la fiesta. No evita nada. El toque de queda hoy a mí me parece que no tiene ninguna justificación. Pero el toque de queda sí hace cuellos de botella en las actividades del día, porque la gente intenta hacer todo en un tiempo determinado muchísimo más corto. Mira, leía cartas al director en un diario diciendo que, por ejemplo, en el permiso de vacaciones, las carreteras empiezan a congestionarse porque tú ya no, si tú te quieres ir al sur, que a veces tenemos un sur muy bonito, pero hay veces que tú puedes andar en auto 8 horas y 12 horas para llegar al lugar de destino. Entonces mucha gente solía salir a las 2 de la mañana, a las 3 para evitar los tacos. Hoy tú no puedes hacer eso y tienes que regirte por los horarios del toque de queda. Entonces se producen atochamientos que son espantosos. Todo eso, al final, todas esas determinaciones que van invadiendo el flujo natural de la sociedad, a mí me parece que conspira en contra de lo que queremos, que es que la gente no esté junta, al final de cuentas. Mira, te voy a dar un dato que me ha parecido absurdo. Todos estos meses de pandemia, quizás no, o sea, tiene que ver con las regulaciones, pero a lo mejor acá tiene que ver con recursos también. La entrada de los malls, por ejemplo. Te cuento porque yo sé que tú no vas a mall. ¿No es cierto que todos los malls tienen varias entradas? Bueno, no se les ocurrió nada mejor que para controlar haya una entrada. Entonces, tú efectivamente tienes una congestión para entrar a los malls por una sola vía. Si tú abrieras las mismas puertas que tú utilizabas antes, las 4 o 5 entradas, no existiría la congestión. Lo mismo que me pasó en el aeropuerto cuando te conté al regreso de mi viaje a Estados Unidos. El flujo era perfecto porque hay pocos pasajeros, hay pocos vuelos, y en el único lugar que me topé con gente en una fila apretados todos era porque tenía que ir a firmarle un papel al Ceremi. Entonces, al final de cuentas, se logra el efecto contrario. Entonces, claro, aparecer haciendo cosas, pero al final logran el efecto contrario. Y no se dejen llevar por los titulares. Esta discusión la he tenido con hartas personas con respecto a, mira, Europa también tiene restricciones. Lean la bajada. Europa ha aumentado las restricciones, pero son distintas. A veces sí, efectivamente han hecho cuarentena, la gente en su casa, pero son distintas. La manera de posicionar esas restricciones son distintas. Han sido transitorias y nosotros en Chile llevamos prácticamente, vamos a cumplir un año de excepción constitucional. Entonces, me llama la atención que al grueso de la gente no le preocupe estas excepciones constitucionales y se traguen de que todas estas medidas son sanitarias, porque hay varias que no tienen ningún argumento ni justificación sanitaria, menos a un año de la pandemia, donde se tiene más conocimiento, se tiene más control de algunas otras medidas. Hoy día leía algo que es fantástico para Chile. Chile logró 7 millones de testeos en total. Tú sabes que los 3.5 millones de testeos se hizo en los últimos 2-3 meses, versus los otros que se hizo en 7 meses. Chile lidera la cantidad de testeos de Latinoamérica. Tenemos gestiones en esos ámbitos que son fabulosas. Todas esas gestiones deberían ayudar a que la población no tenga que sufrir las mismas restricciones del inicio de la enfermedad. Sin embargo,
Estamos haciendo lo mismo con el mayor conocimiento y con una capacidad de trazabilidad y de testeo superior con crece a lo que se vivía en abril, mayo, junio. Entonces, acá a mí me parece que está quedando un precedente nefasto para lo que son primero las democracias, nuestra democracia y también la reacción de la sociedad, que no he visto, como en Europa, por lo menos algunos movimientos que se levanten y cuestionen. Y en esto acá voy a terminar, creo que ya te voy a encontrar la razón con que creo que en Chile la gente ha preferido, quizá inconscientemente, entregarle su libertad al gobierno para que pueda controlar la violencia que vivimos en octubre del 2019. Con ese trauma y con ese efecto que produjo en la población, no los partidos políticos que estaban felices de aplaudiendo la violencia desatada en octubre, sino que la gente común y corriente que quería salir de sus casas, creo que ha preferido entregarle su libertad al gobierno, pero vivir quizás un poquito más tranquilo. Claro, bueno, sí, verdad. Imagínate que el gobierno no hubiera hecho ninguna de todas esas cosas que tú dices. Me refiero a estas normas así absurdas que no tienen sentido, que en los 8 metros cuadrados en los restaurantes, pero si está en la cosa mejor 4, como si hubiera un tipo midiendo con una regla, con una wincha de sastre, así, en todos los restaurantes un funcionario, el ministerio de las winchas de sastre, midiendo los metros cuadrados. Bueno, si el gobierno no hiciera nada de todo eso, si fuera puramente racional y hubiera hecho las medidas que tú aplaudes, los testeos, lo que se hizo de bueno con los respiradores mecánicos, lo que se hizo con las vacunas, todas esas cosas estupendas, racionales, pero que son contadas con los dedos de una mano, porque además tampoco hay más que hacer. ¿Cómo estaría aullando la oposición? Que ha sido uno en un momento dado, acuérdate que la señorita o señora Sichel del Partido Comunista casi no tiene tiempo de ir al water, digamos, desfilando por todos los medios de comunicación pidiendo nuevas medidas y cosas. Esto se convirtió en un tema político y el gobierno no le quiso dar la iniciativa, no le quiere dar la iniciativa, no sé a esta altura si tiene importancia o no darle esa iniciativa, pero no quiere darle la iniciativa en materias de salud, no quiere dejar espacio para que reclamen de que el gobierno no se preocupa de los desposeídos, de la población, que este es un gobierno genocida porque no toma, no controla a la gente. Se convirtió en un tema político, además quieren mostrarse, creen que mostrándose más, aunque sea con tontería, ganan puntos, y en una de esas ganan puntos, no sé cómo reacciona la gente realmente. No podemos nosotros arrogarnos a saber lo que piensa la mayoría del país, Nicole, para nada. Yo no me la arrogo, tú tampoco. No. Lo único que se arroga siempre es la representación del pueblo y la izquierda. Entonces, en Estados Unidos hemos visto lo mismo, exactamente igual. En Europa, no sé, no he seguido tanto en el detalle, pero de seguro que también hubo conflictos. En Francia sí los hubo. En Francia hubo problemas internos, que más control, que menos control, que el gobierno inepto, que el gobierno no, que esto, que el otro. Cualquier tema se convierte en tema de los políticos. Cualquier cosa se convierte en agua para sus molinos. Y esta cuestión se contaminó desde el primer día, el tema sanitario se contaminó con la memez, por no usar otra palabra, de los medios de comunicación, y la ambición y el oportunismo de los políticos, y ahora es un engendro complejo. Porque esto lo hemos mencionado antes tú y yo en este programa, de que esto se convirtió en un fenómeno que no tiene que ver simplemente con una enfermedad, esto es una cuestión político-mediática, y capaz que esté conectado también, como dicen algunos teóricos de las conspiraciones, con una facilitación de una nueva etapa de este mundo donde va precisamente lo que tú temes, a un control tipo chino o peor. Por razones que algún día voy a analizar en esos sábados que nunca llegan, porque hay temas que los sigo postergando un poco hasta que tenga la cosa más clara en mi mate. Mira. Vamos a una sociedad de más control, sí, en todas partes del mundo, de todas maneras. Eso te lo aseguro, porque estas sociedades ultramodernas y ultracomplejas simplemente no pueden vivir con los estándares conductuales de hace 20 o 30 años. Mira, hay analistas europeos que por lo menos son más suspicaces con la medida. Yo acá, salvo algunos analistas o algunos columnistas, por lo menos plantean el tema de las libertades y cómo nos han pasado a llevar. Y por lo menos con alguna suspicacia con respecto a las medidas. Pero en general veo que en Europa hay varios ya que se han levantado y diciendo que el mundo occidental, con democracias desarrolladas, le debe una explicación a su población de por qué tomaron las mismas medidas que tomó un gobierno autoritario como el de China con respecto al COVID.
le siguieron, lo emularon inmediatamente, y algunos analistas plantean que a futuro le van a tener que dar una explicación, bueno, es una manera de decirlo, o que va a caer como un boomerang de por qué tomaron medidas restrictivas con violación a la libertad de las personas. Si ese es el análisis que dices tú que hacen esos analistas también. Lo hice corto, sí. También, pero eso no es muy profundo, porque yo te podría decir al tiro que quien sea que las tome, hay medidas que son siempre es la medida que hay que tomar. O sea un chino comunista o un liberal norteamericano, 2 más 2 les va a dar el mismo resultado. Hay cosas que había que tomar igual, medidas sanitarias que había que tomar igual, aunque las hubiera tomado el Partido Comunista Chino, había que tomarlas acá también. Por ejemplo, yo creo que en algún caso, en algún momento, las cuarentenas eran necesarias, pero hay que tomarlas en serio, hay que hacerlas de verdad, o de lo contrario no funcionan. Son desagradables, pero bueno, hay cosas que no tienen que... ¿Cómo le puedes explicar a la ciudadanía una cosa así en primer lugar? ¿Cómo le explicas tú a una persona que llega con una pierna hecha pedazo y que hay que cortársela? Tú no lo puedes explicar, tenés que cortársela nomás. Si empiezas a darle explicación, el tipo se va a resistir y va a patalear y no va a dejar que lo operes. Hay cosas que hay que hacer. Cuando uno le pone una inyección en el poto a un niñito chico, también hay que contarle un cuento, porque si tú le preguntas o le das explicaciones, no, pues ponerle la inyección. Así que por ese lado... Déjame agregarle algunos otros datos que demuestran un poco este afán por demostrar gobernabilidad y que me parece que lo distorsionan todo. A propósito también de las normas absurdas, esto no sé si es absurdo, pero por lo menos sí distorsiona el mercado. Tú sabes que con respecto al nuevo planteamiento de restricciones del gobierno, determinaron que los supermercados solo van en la fase 1 y 2, solo van a poder vender bienes esenciales. Por ejemplo, si un supermercado, sobre todo los grandes, tienen pasillos con ropa de guagua, elementos para el invierno, etc. Y esto solo para equiparar la cancha, porque los pequeños locales no pueden abrir. A mí me parece que eso es una distorsión a la economía absoluta, porque además igual les permite vender online. Pero el punto es que empieza a distorsionarse todo. Y empieza a ser de todas maneras, muy determinante quién decida en las 4 paredes que están en una oficina, en vez de dejar que las cosas a través de la libertad y de las normas que rigen esa libertad puedan funcionar. Entonces me parece que hay que levantar un poco la voz con respecto a esto y ser un poco suspicaz con todas estas medidas. Y por otro lado, dime. No, te iba a decir que yo en esto no tengo un principio general a priori, tanto en un sentido o en otro, que hay que dejar la libertad o que no hay que dejarla. Yo creo que hay que examinar las cosas caso a caso. El tema de los negocios pequeños, que son los que han sufrido más intensamente, es un tema político, no es un tema de un texto de economía, es un tema de que esta gente es la que está sufriendo más y les quieren tirar un salvavidas. O sea, si quiere comprar la ropa de guagua, va a tener que ir a una tienda especial más chica, y en el supermercado va a poder comprar solamente cebolla, no sé, quizás tampoco, porque hay una verdulería chica que hay que favorecerla. Todo eso parece absurdo, pero tiene algún sentido, fíjate. Ahora, si funciona bien o mal, eso ya depende de cómo se operacionalicen las cosas. Yo no creo mucho en política, en el manejo en la administración de ninguna cosa. No creo en los principios generales, yo creo en los principios operacionales, cómo tú ejecutas algo. Porque lo hemos visto en todo orden de cosas, que el mismo principio, aplicado por un imbécil, por un incompetente, produce un desastre, y aplicado por una persona inteligente, todo funciona tiki-taka. Lo hemos visto en empresas privadas, públicas, en todos lados, está claro. Entonces, no sé, yo no me voy a pronunciar sobre eso. Estoy tan fastidiado como tú, a pesar de que yo la ocupo mucho menos, la libertad de movimiento. A mí la libertad de movimiento, tú sabes perfectamente, porque me conoces, que me importa un huevo. Para mí lo que me interesa es la libertad de pensamiento y de comunicarme, sin el cual el pensamiento no sirve de nada, se convierte en una planta, en un macetero sin agua. Pero te entiendo, y entiendo a la gente que está hasta las pelotas con esta cuestión, y debe todavía fastidiarlos más, como te pasa a ti, estas medidas ridículas de que en la fase 2 puedes ir a un restaurante, pero tenés que tener 8 metros cuadrados
Y en la fase 3, a lo mejor podéis tener 4 nomás. Claro. Yo pregunto, ¿y quién va a medir la mesa? Porque de repente la mesa es de este porte y estamos todos pegados, o puede ser una mesa inmensa, como de directorio, estamos como a medio kilómetro unos de otros. Todo eso. Y recuerda que solo puedes salir a trotar o en bicicleta de 7:30, 8:30, porque ahí el virus, no sé, pues más benigno. A esa hora está durmiendo el virus, no te preocupes. Está durmiendo. Espera, y por último, para hacer... 20 minutes. Después todo lo que tú quieras. Autopass, estimados amigos, si usted quiere transferir un vehículo sin problemarse haciendo 20.000, o sea, lo que estamos hablando, 20.000 colas en otras tantas cajas, pasen el tema a autopass.cl y usted lo único que va a tener que hacer, porque ellos se encargan de todo el papeleo, es ir a la notaría a firmar, y eso son un par de minutos, porque son notarías que son del sistema Notario Express que usted ya conoce, así que todo bicho caluga. Autopass.cl, estimado amigo, pasen el problema de la transferencia a ellos. Y pasen el problema de vender su propiedad Hey, que es el que está vendiendo. Ojo, es el que vende, es el que sabe arrendar, es el que sabe administrar. Es Hey, sale volando por una ventana con una hacha aquí, como Superman. Es un súper corredor de propiedades, se lo recomiendo, sé que vende, si no, no estaría aquí en este programa, porque todos mis auspiciadores son productos de calidad. Hey es uno de ellos. Y otro producto de calidad es Lavo Club, detergente para la ropa, detergente para la vajilla, los dos son muy buenos, los dos los tengo en mi casa. El detergente para la ropa viene en un tanque de 10 litros, no le hace daño a la piel, incluyendo la mía, se desintegra solo, o sea, es biodegradable, se lo traen a la casa, pura comodidad. Hay 3 suavizantes con 3 aromas, y luego tenemos este lavalosas, que yo también lo pruebo todos los días, después de almuerzo, después de comida, soy yo el que lava en mi casa. Y ven, mis manos están impecables, lava muy bien, estupendo. Así es que contáctense con Lavo Club. Nicole. No, solo para terminar el tema, porque ya le dimos muchos minutos, y para darme el gusto de dar vuelta a las cosas, a mí me gusta observarla de distintas maneras. Correcto. Con respecto a esta idea de demostrar gobernabilidad, y la famosa fiesta en Cachagua, que le dieron como caja la fiesta en Cachagua, y los niños ricos, los niños privilegiados. Y déjame decirte algo, el gobierno se levanta, porque tú sabes que para las normas sanitarias tienen toda la fuerza del mundo, y se levanta que van a presentar querellas al dueño de la fiesta, que lo están persiguiendo, etcétera. Y durante toda la semana, con respecto a la fiesta de Cachagua, me dediqué a conversar con gente que vive en comunas como Quilicura, Peñalolén, Maipú, Puente Alto. Tú sabes que todo el año, desde que comenzaron las restricciones sanitarias, los aforos, los toques de queda, etcétera, se celebran todos los días fiestas en comunas tomadas por narcotraficantes o bandas criminales. Todos los días, donde no se respeta ni el toque de queda, y para qué decir el tema de los fuegos artificiales, donde se tiran constantemente. Entonces, el gobierno, al final de cuentas, querellas, ¿qué pasa con todas esas comunas donde no se respetan las normas sanitarias y se hacen fiestas todos los días de la semana para mostrar poder o para mostrar dominio territorial, o por último porque se quieren juntar y hacer una gran fiesta? Ahí ni siquiera entra el Ceremi, no entra nadie, ahí no hay querella, y resulta que una fiesta en Cachagua de niños adolescentes que les dio lo mismo las normas sanitarias es la gran banderita de lucha del gobierno. Vayan a meterse a las comunas a pedir que respeten los aforos, los toques de queda, y que no hayan fiestas. Resulta que en el mapeo, si tú ves, la mayoría de la zona norte y sur de la región metropolitana ocurre constantemente. La fiesta de Cachagua es un punto, me parece, al lado de lo que ocurre al lado de estas comunas tomadas totalmente y donde el Estado no ejerce ningún poder. Bueno, por eso mismo, pues ahí además les disparan, pues no tiene ni una gracia ir a controlar esa cuestión. Mira lo que pasó en Temucuicui. Además, por último, son fiestas un poco asociadas, por así decirlo, al pueblo llano, a los desposeídos, a la gente, a los pobladores. En cambio, atacar a estos niñitos, que ciertamente yo creo que hicieron una idiotez, pero en cualquier caso, atacar eso es mucho más fácil, no les van a disparar, y aparece el gobierno imparcial frente a los ricos. O sea, no crean que nosotros somos un gobierno que de los ricos, porque miren ustedes cómo le vamos a hacer tan poto papá a los niñitos. Entonces, es más político, no te dije que está todo contaminado con la política, es mucho más político aparecer como un gobierno imparcial que persigue a hijitos de su papá, y es mucho menos peligroso, es mucho más fácil. Tú tocas el timbre y te abren la puerta.
esas otras poblaciones toca el timbre y te llega un cañonazo, ¿entendís tú? Entonces, está claro como el agua que el gobierno va a hacer toda esta faramalla, que yo creo que está bien que la hagan, porque esos cabritos de Cachagua realmente no tienen perdón de Dios. O sea, podían usar un poquito mejor los gramos de cerebro que tengan en la cabeza, pero por el lado del gobierno, como te digo, para ellos es mucho más fácil. Y en todo caso no les va a pasar nada a esos niñitos de Cachagua. Nada. Acuérdate lo que he comentado ya 2 veces, esa jueza que castigó a unos enfiestados diciéndoles que no iban a poder salir, estaban con detención nocturna, y resulta que todo el país está con detención nocturna. Con arresto domiciliario todo, claro. ¿Cuál era el castigo? Los castigos se suponen que es ponerte en una situación peor de la que vive normalmente la gente. No consiste en dejarte igual. Mire, voy a darle un castigo tremendo. Tienen que todos los días lavarse los dientes en la mañana. Oye, me acordé del episodio del helicóptero, que fue lo mismo. ¿Te acuerdas cuando comenzaron las restricciones? 2 helicópteros fueron a la zona, al litoral central, y se tiraron en contra del helicóptero. ¿Tú sabes que hubo 2 aviones, uno de músicos y otro que no recuerdo bien de qué, con charters privados que viajaron y que no tenían autorización? Pero el gobierno se tiró en contra de los dos casos de helicóptero, porque no creo que mucha más gente haya viajado en helicóptero, y ahí toda la fuerza del mundo, ¿no? Eran ricos, y entonces podía aparecer el gobierno una vez más, porque ahora los ricos son, como esa película Disparen sobre el pianista, ahora todos disparan, incluyendo la derecha del gobierno, porque son un blanco legítimo. Los ricos, o la gente de arriba, o los cuicos, o los niñitos bien, toda esa cosa que ya está como media satanizada, todo ese mundo. Entonces es un blanco legítimo hasta para el gobierno de derecha, ¿no es cierto? Para que vean que nosotros somos justos y tenemos la mano igual con todo el mundo. No tienen la mano igual con todo el mundo, porque como lo demostró Temucuicui, no la tienen. Claro, déjame pensar mal, porque a mí, para darle vuelta, fue justo el día de Temucuicui cuando el gobierno anuncia también la querella y el enojo que tenía y todo el rigor de la ley le iba a aplicar a la fiesta de Cachagua, y justo también ocurre lo de Temucuicui, que fue un fracaso. Entonces, también hay que mirar las cosas en el contexto general de la política. Te quería comentar que entiendo que va en la acusación constitucional contra Trump, para irnos un poco de este país. La Cámara lo estaría votando, así es que el Senado va a tener que determinar por segunda vez, esta es la segunda acusación constitucional de Trump, y el cargo sería el llamado a la insurrección. Recordémosle a la gente también un poquito que Mike Pence no quiso activar la 25 enmienda y por lo tanto solamente les quedaba esta alternativa. Y acá también quiero plantear algunas cositas con respecto a lo que ocurrió en el Capitolio. Tú lo has dicho y yo voy en tu misma línea. El tema del Capitolio y cómo rápidamente se levantó una narrativa que no dio paso a ninguna otra explicación o una narrativa exagerada, con las mismas etiquetas quizás que cuando comenzamos el programa hablando de cómo le ponen adjetivos calificativos a José Antonio Kast y el Partido Republicano. O sea, esto fue un asalto fascista, fue un golpe de Estado, etc. Y cuando uno se da cuenta que hay este tsunami, que estoy repitiendo un poco tus palabras, que puede levantar una narrativa que siempre es una amenaza a la democracia, con una advertencia del terror de lo que pueden venir, relatan los hechos con una verdad absoluta. A mí me parece que hay que también mirarlo con distancia. Hubo 5 muertos en el asalto al Capitolio, y acá no hay una crítica, no hay mártires. Acá hubo gente que murió por disparos en la cabeza de las personas que entraron al Capitolio, y acá a nadie le importa. Versus lo que tú ya dijiste y comparaste con respecto a Black Lives Matter y todo lo que pasó durante estos 3 meses. A mí me parece que este dominio de la narrativa lo veo más bien como un intento por darle sustento o argumento político a una corriente política. Y ese es el peligro de uniformar, homogeneizar el pensamiento, porque al final la gente termina pensando igual, y eso se llama totalitarismo. Ahora, le voy a dar una vuelta también al tema y preguntarnos algunas cosas. ¿Ustedes recuerdan cuando Biden oficialmente ganó y dijo que él venía a sanar a Estados Unidos? La pregunta es, ¿un juicio político contra un presidente que se va en pocos días más es la manera de sanar a Estados Unidos? Donald Trump obtuvo la mayor cantidad de votos que ha obtenido un candidato republicano, 77 millones de votos, creo.
es prudente, es la manera de llamar también a los votantes de Trump a unirse, como en un principio dijo Biden, que iba a ser, este era un gobierno de todos, republicanos y demócratas. Me parece que no. Bueno, pero es que eso no les interesa. A esta altura, en estas situaciones políticas, ya no se trata de juntar, de unir a la gente, de que todos se den la mano hasta la próxima elección. Esto es un tema ya de poder en blanco y negro. Y aquí la idea es liquidar completamente a Trump. Por supuesto, él nunca llamó a una insurrección, él llamó a marchar al Capitolio, no dijo que asaltaran el Capitolio. Me parece a mí sospechoso que no había ni un policía y probablemente hubo gente que lo incitó a entrar y claro, hubo gente que entró. No me extrañaría que entre los tipos que estaban en esa marcha había gente del otro lado, de la Antifa, para generar una situación extrema y que esto estaba perfectamente, se aprovechó la marcha, la concentración para generar más anticuerpos contra Trump, al cual quieren destruir, quieren que no pueda presentarse ninguna cosa, quieren matarlo políticamente, proscribirlo como proscribían en la Roma antigua cuando el que ganaba, digamos, mandaba a matar a miles de tipos, así de un paraguaso, o en las purgas en la Unión Soviética. Entonces, el señor Biden, que yo creo que a veces no sabe qué está hablando, porque creo que tiene serios déficit atencional y no estoy exagerando, lo he visto, y en la forma como habla, la manera como mira, incluso en la mirada se le ve una vaguedad impresionante que a mí me aterra a ser el presidente de Estados Unidos. Habló de la unidad porque es como esa frase cuando hay un problema, matan a alguien en un ballet y entonces los presidentes dicen mis pensamientos y mis oraciones están con los familiares, ¿no es cierto? Es una frase clásica. Esto es la unidad, una frase clásica, pero no tiene nada que ver con la agenda. No lo tomemos en serio como parte de la agenda de los demócratas. Los demócratas, y lo están demostrando con esta sincronizada campaña de las grandes empresas, quieren liquidar al otro sector. No les interesa abuenarse con nadie, quieren liquidar de una vez. Esto es política en su etapa final, cuando aquí lo que interesa no es ganar la buena voluntad de todo el mundo, de la mayor parte, sino que simplemente imponerse. Y para imponerse tú liquidas al adversario, y a los demás que no liquidas los atemoriza y los liquidas también, digamos, como partícipes. ¿Cuántos senadores van a votar, por ejemplo, por la impeachment? Yo no creo que les alcance para lo que necesitan, porque no creo que deben quedar todavía republicanos que les queda como a Mike Pence un átomo de lealtad y de decencia. Pero van a haber muchos que ya se están comprando, que están haciendo leña del árbol caído, que están comprando su certificado, como hicieron en Chile, están comprando su certificado de buena conducta, pegándole hachazos al árbol caído y diciendo con un tono pomposo, he escuchado a varios, de que en realidad Trump, oye, esto no se puede aceptar. ¡Qué fácil! Claro, es que cuando Trump sacó esa alta votación, el Partido Republicano no quiso distanciarse mucho de la figura de Donald Trump porque les trae, mira, esa cantidad de votos. Y el planteamiento era que iba a ser el Partido Republicano con Trump. El punto es que hoy, después del asalto al Capitolio, se logró instalar este relato y esta narrativa política de que Trump es lo peor de lo peor, golpista, antidemocrático y todas las etiquetas. Entonces le da un argumento a ciertos parlamentarios republicanos de poder distanciarse de la figura. Pero mira, acá los temas del argumento son importantes porque al final a Trump lo que se le estaría tildando y se le estaría culpando de que él fue el incitador al asalto al Capitolio. Eso es mentira. Y la pregunta es, ¿quién puede ser el culpable de una exaltación política que viene desde hace muchísimos años atrás? En estas sociedades que están atomizadas, en estas sociedades además que cada uno vive su realidad producto de una serie de factores además de las redes sociales. Entonces, ¿se le puede catalogar a Donald Trump el culpable de esa exaltación cuando también tienes a un grupo importante del Partido Demócrata que estuvo diciendo que la elección de Trump fue robada y hicieron la confabulación rusa? Y además recuerda que el Partido Demócrata ha hecho investigar y ha rechazado varias elecciones, por ejemplo la de Bush al Gore en el 2000, que llegaron hasta la Corte Suprema lo paró, la elección de Bush después con Kerry, que también lo objetaron, y luego tú tienes la elección de Trump con Clinton. Entonces, los demócratas están en la misma. El punto es que se han logrado instalar como los buenos de la película. Bueno, pero sí, de eso se trata la política en estas fases, el dominio del doble estándar, la mentira descarada. A veces ni siquiera es mentira, no se dan cuenta de lo que están diciendo. Eso así funciona en esta etapa.
y no vale la pena argumentarles como para demostrarles como en una especie de juicio al estilo del abogado defensor que salva al acusado en el último rollo de la película. No se saca nada con hacer argumentos. Ahí está lo que dijo, o sea, ni siquiera hay que argumentar, ahí está grabado lo que dijo Trump. Dijo, vayan, marchen al Capitolio. No dijo en ningún momento asalten el Capitolio. Pero no importa, no importan los hechos, no importan los argumentos. Aquí se trata de reventar al adversario, punto. Acuérdate cómo mentían en la Unión Soviética. Reescribían la historia, Nicole. No solo la reescribían en términos retóricos, como no creas tú que estoy usando una retórica. Los libros de historia de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que yo tengo, varios, los reescribían de acuerdo a las conveniencias políticas. De repente desaparecía la foto de un tipo que habían liquidado. ¿Sabías tú? Cambiaban la foto, hacían un copy-paste, o no sé cómo se llama la técnica en esa época, y de repente se notaba que había un borrón, y eliminaban de la historia una persona. Entonces, ¿qué puede uno argumentar cuando domina un grupo que tiene una visión fanática de cómo deben ser las cosas? No, es perder el tiempo argumentar y decirle, están equivocados en esto, los hechos eran así o asá. Esa etapa se pasó hace rato. Esa etapa del debate corresponde a otras etapas políticas donde hay un consenso, un montón de cuestiones. Déjame ahora, por favor, Nicole, contarles a todos que el oro es dinero de emergencia. Usted lo lleva donde quiera, como este lingotito que tengo en mis manos de carretonero, como dicen aquí. Aquí hay 10 gramos al 99,9% pureza. Aquí entre mis dos dedos tengo como medio palo. ¿Qué talca? O sea, si me meto al bolsillo varias de estas, me voy a otro país y puedo sobrevivir. Aunque me vaya, digamos, a las tribus del África Central, muestro el oro y salvo el pellejo. El oro es un valor que no desaparece, el oro es un valor permanente, el oro es evaluado bien desde todas las épocas, incluso si dan la máquina del tiempo al pasado, le van a recibir su pepita de oro. Entonces es una muy buena reserva. Cada pepita está con un certificado y usted ¿dónde las compra? En compreoro.cl. Ahí tiene que ir. Regístrese. Ahí, si en este momento no hay oro, usted se registre y cuando llegue el próximo embarque se van a contactar. Compreoro.cl. Y mientras guardo la pepita en esta caja fuerte de plástico, con esto estoy al otro lado. Mira, la voy a cerrar aquí. Fantástico. KM Millas, amigos. Esas millas que tiene acumuladas en la línea aérea, véndalas ya, ahora, antes que se las hagan desaparecer de un paraguaso. Entre a kmmillas.cl y ahí le van a comprar su millaje. Eso puede pasar en cualquier momento, que le quiten sus millas, que se las borren. Toda la casilla de partida. Véndalas en kmmillas.cl. Y continúo con Controller para que usted haga que su empresa esté en óptimas condiciones para afrontar los tiempos difíciles que estamos viviendo y los que vamos a vivir, pero donde hay oportunidades para las empresas optimizadas en la gestión, que es donde las empresas fracasan o tienen éxito. Y Controller es una empresa que se creó para examinar cómo está funcionando la suya, encontrar los problemas, darle las soluciones. ¿Y esto quién lo hace? Bueno, Controller, fundada por contadores y auditores que estuvieron trabajando 20 años en empresas grandes en Estados Unidos. Contáctese con ellos, tienen planes para empresas pequeñas, medianas y grandes también. Señora Rodríguez. Sí, me gustaría también, a propósito de lo que ocurrió con Trump en el Capitolio, darle también una mirada distinta a la actitud que tomaron las aplicaciones y redes sociales de bloquearlo, como Facebook y Twitter. YouTube lo bloqueó también, Instagram, bueno, Instagram es de Facebook, y plantearles una mirada distinta. Primero, creo que estas aplicaciones, que son tremendamente poderosas, tanto económicamente como por la información que manejan, creo que están llegando al fin de la era tal cual como las conocíamos. Uno, porque ya están enfrentando procesos de pago de impuestos ya desde el punto de vista económico, y dos, por el control que tienen con respecto a los datos privados. Pero puntualmente con lo que ocurrió el cierre de las cuentas de Donald Trump, que es bastante inédito, yo les quiero recordar, y acá viene la mirada política de la actitud de los dueños de estas aplicaciones, que son los más multimillonarios del mundo,
Les quiero recordar que en el caso de Facebook, por ejemplo, está enfrentando una demanda de 48 estados norteamericanos, además de la Comisión Federal de Comercio, por infringir la ley antimonopolio. Y en esta ley, la idea de esta demanda es poder reducir el tamaño de Facebook y además poder quizás disminuir su influencia en el mercado. Ahora, recordemos que Facebook es dueño de Instagram y de 8 aplicaciones más que son tremendamente importantes. En esta demanda también está Google y otras aplicaciones. Ahora, ¿por qué les planteo esto? Porque al cerrarle la cuenta a Trump, una empresa de este poder que se va a enfrentar a un juicio que le va a ver mermar su posición de mercado y su finanza, y también le va a cambiar en alguna manera la naturaleza de su negocio, si es que perdiera, él le está dando un guiño a esas autoridades nuevas que se van a instalar en la Casa Blanca. Entonces hay que mirar bien por qué tomaron esa actitud tan rápida de ponerse y posicionarse, y lo voy a poner acá, entre comillas, en el lado correcto de la historia. Ellos finalmente con esto se quieren ganar a los jueces y a todo este grupo que va a empezar a gobernar durante todos estos años con la administración de Biden. Entonces, entender también desde esa mirada. Pero esto sí marca un punto de inflexión, con respecto a la famosa libertad de expresión y el acceso universal que se plantearon con respecto a estas tecnologías. Porque una vez, después de lo ocurrido con Trump, también cerraron cuentas del candidato presidencial en Uganda, que es un presidente que lleva 35 años en el poder, que se va a volver a presentar, y le cerraron la cuenta a él y a sus funcionarios porque el argumento es que manipulan a la opinión pública. Y acá me parece que entraron en un tema complicado y muy conflictivo. ¿Qué significa manipular a la opinión pública? Toda información que tiene intermediarios, de alguna manera también es, no sé si manipulación, porque eso tiene una intención, pero siempre hay una mirada distinta o un punto distinto, y desde ahí se podría decir que también es una manipulación a la opinión pública. Entonces, creo que es complicado ese argumento. Distinto es decir que están mintiendo, distinto es decir que faltan a la verdad, con hechos, con números, etc. Pero creo que están entrando en un terreno que los va a hacer cambiar y desnaturalizar el ADN de estas plataformas. Correcto. Lo que tú estás viendo es exactamente lo que está pasando. Lo que yo alguna vez he mencionado con una frase quizás incorrecta, he dicho, estamos viviendo un cambio civilizacional en parámetros de todo orden. La etapa de la libertad de expresión, de la democracia clásica pasó. Casi me atrevo a dar una definición un poco cínica de la libertad de expresión. Decir que la libertad de expresión es el principio que rige cuando los estados son incapaces de controlar la opinión pública. Entonces lo convierte en la falta en virtud. Yo creo que el mundo entero se dirige por los más distintos caminos al modelo chino de sociedad, con un control total, con las empresas dejadas en manos de sus dueños, porque ya se probó que en manos del Estado no funcionan bien, pero tú las puedes dejar, así como tú dejas a las vacas en una lechería encerrada, pero son las vacas las que producen la leche, pero tú las ordeñas. En China la empresa privada existe, pero el Estado la ordeña como quiere, y de vez en cuando, si alguien se porta mal, como este señor de Alibaba, desaparece del mapa. Entonces, ese es el modelo. Socialismo socialismo sin propiedad estatal de los medios de producción, pero en todo lo demás un dominio incontrolable del Estado, que ahora tiene tecnologías para hacerlo, que antes no tenía. Antes tú podías querer controlarlo todo, pero no podías. El rey salía, digamos, de su palacio y ya no controlaba nada, básicamente. Ahora tú sabes lo que gasta, lo que hace, lo que piensa, hasta la cara que pone cada individuo. En China es impresionante. Y en el mundo entero vamos para eso. En Estados Unidos, simplemente el fenómeno ahora se hizo notar. O sea, esas grandes corporaciones son parte de este nuevo animal político que está emergiendo, esta nueva manera de gobernar, esta nueva élite, que es una especie de Frankenstein, donde están pegados con el van, o mejor, empresas privadas, las élites políticas, grupos de poder, académicos, toda clase de gente supuestamente pensante o por último con recursos de poder, constituyen una especie de cábala política, un compacto, como dicen los griegos, un compacto político. Eso es lo que está embrionariamente viendo en Occidente, ya está mucho más formado
en China y fue formado, pero se deformó porque era inepto en la Unión Soviética. El sistema de ellos, ese sí que era un Frankenstein que se caía a pedazos. Los chinos hicieron una cosa mejor hecha, tienen tecnologías mejores. Y en Estados Unidos estamos viendo a estas empresas de comunicaciones, que algún día nos pueden cortar a nosotros, dicho sea de paso, porque no les gusta lo que estamos diciendo, cualquier día, controlando lo que tú dices, qué palabras son correctas, qué discursos son aceptables o no, todo. Claro. Ese es el mundo al que vamos. Esto no es un error, no es un problema que se va a solucionar cuando la gente se levante en armas o cosas así como algunos creen. Esto es el mundo al que vamos. El hermano mayor de Orwell en 1984, en la isla, ¿cómo se llama? Este libro de Huxley, Una utopía, un mundo feliz de Huxley. Para allá vamos, estimados amigos, como por un tubo. O sea, ustedes están jóvenes, yo voy a estar bajo tierra, así que... Pero fíjate que la Unión Europea, a pesar de que no son simpatizantes de Trump, reaccionaron en contra de las restricciones que realizaron estas empresas, sí, hablando sobre la libertad de expresión, hablando sobre la promesa inicial de estas aplicaciones. Incluso, por ejemplo, salió el ruso Navalny, el que fue envenenado, que estuvo en Alemania, diciendo que él recibe amenazas a través de Twitter, Facebook, etcétera, constantemente amenazas de muerte y que nadie los bloquea. Entonces, ¿quién va a decidir lo que corresponde o no bloquear? Bueno, ahora creo que fue un punto de inflexión con Trump y se inicia una nueva era. Veremos hasta dónde nos lleva. El año 19 partió una nueva era en la historia de la humanidad. Así se podrá escribir. Yo no lo voy a escribir porque ya no tengo ganas ni ánimo de escribir estas cuestiones, pero lo veo clarito. Se empezó una nueva cosa. El sentido de la palabra democracia, libertad de expresión, individuo, intereses colectivos o no. Todos esos conceptos que uno los maneja en el territorio clásico de lo que es democracia, lo que es libertad de expresión, propios de otra era. Olvídate, estamos entrando a otros paradigmas y con un poder inmenso ante el cual yo no sé, yo creo en que la naturaleza humana no está hecha para resistir mucho tiempo la esclavitud. Yo creo que la gente hay una fuerza poderosa que busca la libertad, pero también el conocimiento me dice que un sistema no libertario puede durar mucho tiempo, precisamente porque tiene el poder, pues tú te puedes sentir incómodo, te puedes sentir enfurecido, pero te mantienes tu boca callada porque el gran hermano te está mirando, y si te portas mal te van a llevar a una mazmorra y te van a meter un balazo en la nuca, o ahora se usan métodos más elegantes. No puedes viajar en avión, no puedes usar tu tarjeta de crédito, nadie te va a contratar y te mueres de hambre, o vendiendo Super 8 en las micros si te dejan. Así es ahora es mucho más sofisticado, ¿no? Ahora las revoluciones no se hacen con derramamiento de sangre, se hacen con crucifixiones mediáticas. Y esta revolución, porque es una verdadera revolución mundial, instaurando un nuevo modo de convivencia, inspirada por un montón de razones, algunas de las cuales son valederas, fíjate tú, está estableciendo un nuevo mundo, un mundo feliz. No dijeron eso, dado algunos tipos de que usted va a ser más pobre pero va a ser feliz. Eso dijo la Biblia. Bueno, imagínate hubieran bloqueado algunas cuentas de Twitter y de Facebook en el estallido de octubre del 2019, de la cantidad de gente que llamaba a la calle, a la insurrección, a destrucción, etc. Imagínate hubieran bloqueado. Oye, por último, para cerrar el tema de las nuevas tecnologías, es súper interesante lo que va a pasar con WhatsApp, porque a partir del 8 de febrero, los que siguen usando WhatsApp van a tener que aceptar que WhatsApp comparta los datos personales de esa persona, de su celular, con Facebook e Instagram, que son las mismas empresas por lo demás. ¿Y qué datos tú dices? Bueno, todos. La marca de celular que tú usas, tus contactos, ubicación, tiempo, frecuencia de uso. Y si usted rechaza compartir esos datos, WhatsApp no va a poder ser utilizado. Hoy te preguntan, y si tú lo rechazas, tú puedes usar WhatsApp. Bueno, a partir del 8 de febrero, el que lo rechace no va a tener WhatsApp. Bueno. Abiertamente te están diciendo que venden tu información y la comparten y que finalmente tú eres el producto. Bueno, si te digo que se produjo una revolución, incluso ya se están diciendo las cosas abiertamente. ¿Tú te habrías imaginado unos meses atrás que las empresas
que incluso políticos como el señor Schumer, que es el lacayo de la Pelosi, iba a estar pidiéndole a las líneas aéreas que dejaran en tierra, que no permitieran volar a todos los que participaron supuestamente en la insurrección del Capitolio. Están, en la medida en que estas cosas crecen, fíjate, se hacen más abiertas, se hacen como más descaradas en su manifestación. Ya no hay ocultamiento, porque no, ¿para qué? Si tú tienes el poder, ¿qué vas a ocultar? Tú simplemente haces lo que quieres y que tú haces además con buena conciencia, porque tú consideras que estás haciendo algo que es beneficioso para el planeta, para la vida, para lo que sea. Y entonces te sientes legitimado y pasáis por encima de todo el mundo y ya no tienes miedo, tienes todo el poder. ¿Quién se ha atrevido en el Congreso norteamericano a realmente hacer algo respecto a este personaje que parece de cera, este Zuckerberg de Facebook? Parece un gallo del Museo de Cera, ¿no? Le hacen unas preguntas y así toman un aire, pero en el fondo no pasa nada, están muertos de susto con lo que pueda hacer Zuckerberg. No hay hacer que publique que el senador tanto anda correteando a la hora de almuerzo con la secretaria, o quizás qué información. Eso es. Bueno, pero está demandado. Vamos a ver en qué termina. No va a terminar en nada. Acuérdate lo que te digo. Todas estas cosas no van a terminar en nada. No va a pasar lo que pasó a principios del siglo XX, cuando hubo una fragmentación de estas grandes empresas, ¿te acuerdas? Ese famoso proceso, grandes empresas acereras, petroleras se tuvieron que dividir por la ley antimonopolio, la ley Marshall creo que se llama precisamente, no me equivoco. Bueno. Creo que sí. Eso no va a suceder ahora, son otros tiempos, no va a pasar nada. ¿Cómo va a pasar si son ellos el poder ahora? Ellos y sus socios. ¿Qué puede pasar? Ya no es el Estado aquí y la empresa acá. Ya lo advirtió el año 60 Eisenhower, recuerden. Cuidado, dijo Eisenhower, con el poder, con el complejo político-militar. Y este complejo es mucho más potente que ese que estaba mirando Eisenhower. Y bueno, estimada Nicole, vamos a ver si el público nos resiste tanto rato. O a mí, a ti, o en todo el mundo te quiere ver a ti. Pero no. Casi me mataron porque no apareciste la otra vez en el programa. Bueno, con toda razón. Con toda razón. Espero que ahora no haya ningún problema. Fue un placer conversar contigo y nos vemos el próximo jueves. Exactamente. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Chao, chao.